Saludos amantes de la teología. Bienvenidos a Umbral Teológico, donde exploramos las complejidades de la historia cristiana. En esta inmersión teológica nos adentraremos en un estudio analítico del Edicto de Milán. Para comprender su impacto, debemos situarnos en el contexto histórico. El Imperio Romano, una potencia en expansión, y el cristianismo, una religión naciente, ¿cómo era vista por el orden establecido? Era vista como una amenaza. Una amenaza que se enfrentó a persecución. ¿Cómo era la vida de los primeros cristianos bajo el yugo del imperio? Las persecuciones fueron sistemáticas y crueles desde Nerón hasta Diocleciano. Los cristianos eran considerados enemigos del Estado, acusados de ateísmo y prácticas subversivas. Se les privaba de sus derechos, se les confiscaban sus bienes, se les sometía a torturas y ejecuciones públicas. Los anfiteatros romanos se convertían en escenarios de martirio donde la sangre de los creyentes regaba la semilla de la fe. Impactante. A pesar de esta adversidad, el cristianismo no se extinguió, sino que se expandió. ¿Qué factores contribuyeron a este crecimiento, a pesar de la persecución? Es un fenómeno fascinante. Por un lado, el mensaje mismo del cristianismo, con su promesa de salvación y vida eterna, resonaba con fuerza en un mundo romano en crisis, un mundo sediento de esperanza y de sentido. Y por otro lado, la estructura organizativa de la iglesia primitiva, con su fuerte énfasis en la comunidad y la ayuda mutua, creaba un sentido de pertenencia y apoyo para los creyentes. Es decir, la propia persecución incitó a una mayor cohesión y organización interna, ¿no es así? Exacto. La adversidad fortaleció los lazos entre los cristianos, creando una red de solidaridad que trascendía las fronteras geográficas y sociales. Y no podemos olvidar el papel de figuras clave como Pablo de Tarso. Sus viajes misioneros y epístolas fueron fundamentales para la difusión del cristianismo más allá de Judea. Pablo, un personaje clave en la expansión del cristianismo. Su historia personal de perseguidor apóstol es un testimonio de la fuerza transformadora del mensaje. Sin duda. Pablo, con su brillante intelecto y conocimiento de la cultura grecorromana, supo adaptar el mensaje a las nuevas audiencias, sentando las bases para la expansión del cristianismo en el mundo gentil. Su insistencia en la universalidad del mensaje, más allá de la ley judía, abrió las puertas a la incorporación de los gentiles a la iglesia. Y así, con la expansión del cristianismo y la labor de figuras como Pablo, llegamos al siglo IV con Constantino en el poder, un emperador que, según la tradición, tuvo una visión antes de la batalla del Puente Melvio. La visión de Constantino, un momento envuelto en misterio y simbolismo. Independientemente de si fue una experiencia mística genuina o una astuta estrategia política, la adopción del símbolo cristiano por parte de Constantino marcó un punto de inflexión en la historia del imperio. Constantino, tras su victoria en el Puente Milvio, comienza a favorecer al cristianismo, otorgándole privilegios y protección. Sin embargo, su relación con la iglesia no estuvo exenta de complejidades. Es cierto, Constantino, a pesar de su apoyo al cristianismo, no renunció a su rol de Pontifex Maximus, máxima autoridad religiosa del imperio. Esto generaba un conflicto de poderes, una disputa por la supremacía en materia religiosa. Además, Constantino buscaba la unidad del imperio y veía en la unidad religiosa un factor clave para lograrlo. Por ello, convocó el Concilio de Nicea en el año 325, buscando unificar la doctrina cristiana. El Concilio de Nicea, un evento crucial en la historia de la Iglesia. ¿Podéis explicarnos con más detalle la importancia de este concilio? Con gusto. El Concilio de Nicea, primer concilio ecuménico de la Iglesia, se centró en la controversia arriana que cuestionaba la divinidad de Cristo. Los arrianos, liderados por el presbítero Ario, sostenían que Jesús era una criatura creada por Dios Padre, negando su consustancialidad. El arrianismo, una doctrina que ponía en tela de juicio la esencia misma del cristianismo. ¿Cómo se resolvió esta controversia? El Concilio de Nicea condenó el arrianismo y formuló el credo niceno que afirma la divinidad de Cristo y su igualdad con el Padre. El credo niceno se convirtió en la piedra angular de la ortodoxia cristiana, definiendo la doctrina de la Trinidad. Un credo que aún hoy recitamos en la liturgia. Así es. El credo niceno, más allá de su valor teológico, también simboliza la voluntad de Constantino de utilizar la religión como un instrumento de unidad política. Su intervención en el Concilio de Nicea sienta un precedente en la compleja relación entre la Iglesia y el Estado, una relación que marcará la historia del cristianismo. Y esta compleja relación entre la Iglesia y el Estado nos lleva al año 313, al Edicto de Milán. Un edicto que marca un cambio radical en la política religiosa del Imperio Romano. El Edicto de Milán, promulgado por Constantino y Licinio, es un hito histórico. Por primera vez se reconocía la libertad de culto para los cristianos, poniendo fin a siglos de persecución. Un giro radical que abre las puertas a una nueva era para el cristianismo. ¿Podría explicarnos con más detalle el contenido del Edicto de Milán?
Con gusto. El Edicto de Milán, en esencia, decretaba la tolerancia hacia todas las religiones del imperio, incluyendo el cristianismo. Se devolvían a los cristianos los bienes confiscados durante las persecuciones y se les permitía construir iglesias libremente. Más allá de la tolerancia religiosa, el edicto contenía provisiones específicas que transformaron la vida de los cristianos. ¿Podría detallarnos algunas? Claro que sí. El edicto establecía, por ejemplo, la restitución de los lugares de culto que habían sido confiscados durante las persecuciones. Imaginen la emoción de los cristianos al recuperar sus iglesias, al poder reunirse abiertamente sin temor a represalias. Además, el edicto reconocía la personalidad jurídica de la iglesia, permitiéndole poseer propiedades y administrar sus propios asuntos. Un cambio radical que, sin duda, tuvo un impacto profundo en la identidad cristiana. ¿Cómo afectó esta nueva situación a la estructura y organización de la iglesia? La iglesia, acostumbrada a la marginación, ahora se encuentra en una posición de privilegio. Esto implica una redefinición de su rol en la sociedad, una necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias. Con la libertad de culto, se produce un crecimiento exponencial del número de cristianos, y esto implica la necesidad de una mayor organización, de una jerarquía más definida para gestionar la expansión de la fe. Es decir, el edicto acelera el proceso de institucionalización de la iglesia. Exactamente. La consolidación del episcopado, la creación de diócesis, el desarrollo de normas y estructuras de gobierno se ven impulsados por la nueva realidad de la iglesia como religión reconocida. Y con esta nueva posición surgen nuevas tensiones. La relación entre la iglesia y el Estado, que antes era de confrontación, se vuelve más compleja. Sin duda. Constantino, a pesar de su apoyo al cristianismo, no renuncia a su rol de Pontifex Maximus, máxima autoridad religiosa del imperio. Esto genera un conflicto de poderes, una disputa por la supremacía en materia religiosa. ¿Podría explicarnos con más detalle este concepto de Pontifex Maximus y su relevancia en el contexto del edicto? Por supuesto. El título de Pontifex Maximus se remonta a la época republicana de Roma y designaba al sumo sacerdote del Colegio de Pontífices, la máxima autoridad religiosa del Estado romano. Con la llegada del imperio, el título fue asumido por los emperadores, quienes se convertían así en jefes tanto del ámbito político como del religioso. Constantino, al adoptar el cristianismo, no renunció a este título, lo que generó tensiones con la jerarquía eclesiástica, que también reclamaba autoridad en materia religiosa. Un conflicto que se manifestará a lo largo de la historia, con emperadores que intentarán inmiscuirse en asuntos doctrinales y obispos que defenderán la autonomía de la Iglesia. Precisamente, el Concilio de Nicea, convocado por Constantino, es un claro ejemplo de esta tensión. El emperador, si bien no impuso una doctrina específica, ejerció su influencia para lograr la unidad doctrinal de la Iglesia. La condena del arrianismo y la formulación del credo niceno pueden interpretarse como un intento de Constantino de utilizar la religión como un instrumento de unificación política. Un concilio que sienta las bases de la ortodoxia cristiana, pero también marca un precedente en la intervención del poder político en asuntos religiosos. Efectivamente. A partir del Edicto de Milán, la Iglesia se ve enfrentada a un dilema. ¿Cómo mantener su independencia espiritual sin renunciar al apoyo del poder temporal? Un dilema que se agudiza con la creciente influencia de la Iglesia en la sociedad romana. Ciertamente, con la libertad de culto y el apoyo del emperador, la Iglesia experimenta un auge sin precedentes. Se construyen nuevas iglesias, se multiplican las conversiones, la influencia del cristianismo se extiende a todos los ámbitos de la vida social. La Iglesia se convierte en un actor de peso en la política, en la cultura, en la educación. Y este auge trae consigo nuevos desafíos. La Iglesia, acostumbrada a la persecución y a la clandestinidad, debe adaptarse a su nuevo rol en la sociedad. Así es. La tentación del poder, de la riqueza, acecha a la Iglesia. Vemos ejemplos de obispos que se involucran en intrigas políticas que buscan beneficios materiales. Surge la corrupción, la ostentación, la distancia entre la jerarquía y los fieles. Es decir, el Edicto de Milán, si bien marca el fin de las persecuciones, también abre la puerta a una serie de problemáticas que pondrán a prueba la esencia misma del mensaje cristiano. El Edicto de Milán, como hemos visto, es un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Marca el fin de la persecución, pero también abre la puerta a nuevos desafíos. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo? Las consecuencias son múltiples y complejas. Por un lado, el edicto permite la expansión del cristianismo a un ritmo sin precedentes. La Iglesia se convierte en una institución poderosa con una influencia creciente en la sociedad romana. Esta expansión, sin embargo, trae consigo la necesidad de una mayor organización, de una jerarquía más definida, lo que a su vez puede generar tensiones y abusos de poder. Hablando de abusos de poder, uno de los aspectos más controvertidos del periodo postedicto es la cristianización forzosa de los pueblos bárbaros.
¿Cómo podemos conciliar esta práctica con el mensaje de amor y libertad del Evangelio? Es un tema complejo y delicado. Si bien la evangelización de los pueblos era una misión esencial de la Iglesia, en muchos casos se recurría a la fuerza, a la imposición violenta de la fe. Esta práctica, sin duda, contradice el espíritu del Evangelio, que llama a la conversión del corazón, no a la coerción. Es importante reconocer los errores del pasado y aprender de ellos. Otro aspecto problemático es la creciente interdependencia entre la Iglesia y el Estado. ¿Cómo afecta esta relación a la independencia espiritual? La relación entre la Iglesia y el Estado tras el edicto es un constante tira y afloja. Por un lado, la Iglesia se beneficia del apoyo del poder político que le otorga privilegios y protección. Por otro lado, el Estado puede intentar utilizar la Iglesia para sus propios fines, interfiriendo en asuntos doctrinales o buscando controlar la jerarquía. La historia del cristianismo está llena de ejemplos de esta tensión, de emperadores que intentan imponer su voluntad a la Iglesia y de papas que luchan por defender la autonomía. El Edicto de Milán, entonces, no es una solución mágica a los problemas. Más bien, crea un nuevo escenario con nuevos desafíos y nuevas tentaciones. Exactamente. El Edicto de Milán es un umbral, una puerta que se abre a una nueva era para el cristianismo, una era de expansión, de influencia, pero también de grandes responsabilidades. La Iglesia debe aprender a navegar en este nuevo escenario, a defender su independencia espiritual sin renunciar a su rol en la sociedad, a predicar el Evangelio con amor y respeto sin recurrir a la coerción o al poder temporal. El edicto, en definitiva, nos deja un legado complejo y fascinante, lleno de luces y sombras. Es un recordatorio de la constante tensión entre la fe y el poder, entre la libertad y la responsabilidad, y entre la esencia del mensaje y las contingencias históricas. ¿Qué lecciones podemos extraer de este legado para la Iglesia de hoy? El edicto nos invita a reflexionar sobre la importancia de la libertad religiosa, un derecho fundamental que debe ser defendido en todo momento. También nos recuerda la necesidad de una sana separación entre la Iglesia y el Estado, evitando la injerencia de uno en el ámbito del otro. Y sobre todo nos llama a la coherencia, a vivir el Evangelio en su plenitud, con humildad, con servicio, con amor al prójimo. A ser testimonio de fe, no con el poder temporal, sino con la fuerza del Espíritu. El Edicto de Milán, a pesar de su importancia histórica, no es un punto final sino un punto de partida. Es el inicio de una nueva etapa, la historia del cristianismo, una etapa llena de desafíos y oportunidades, una etapa que nos interpela a nosotros, los cristianos del siglo XXI, a seguir buscando la verdad, a vivir el Evangelio con autenticidad, a construir un mundo más justo y fraterno a imagen del reino de Dios. Y con esta reflexión, queridos oyentes, concluimos nuestra inmersión en el Edicto de Milán. Esperamos que este viaje a través de la historia les haya brindado nuevas perspectivas y les invita a profundizar en este fascinante periodo del cristianismo. Hasta la próxima, amantes de la teología.